Bueno, chicos, entonces iniciamos con nuestra CIPAS número 1, correspondiente a la ley de los gases, las tres leyes básicas de los gases, que son la ley de Charles, la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac. ¿Listo? Entonces, muchachos, este es el ejercicio número 1 que se les pide a ustedes que respondan. Como ustedes pueden ver, hay 5 estudiantes diferentes, y cada uno de ellos tiene unas condiciones para el ejercicio 1, que es el de ley de Boyle, el ejercicio 2, que es el de ley de Charles, y el ejercicio número 3, que es el de Gay-Lussac. ¿Listo? Si yo selecciono el estudiante 1, debo hacer esos 3 ejercicios. Si selecciono el estudiante 2, debo hacer, pues, los que les corresponden, estos 3. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, en cada uno de los ejercicios nos plantean unas condiciones iniciales y unas condiciones finales. ¿Sí? Estos ejercicios, todos tienen una condición inicial y una condición final. ¿Listo? Dependiendo la ley que se esté mirando, va a modificarse, digamos. En la ley de Boyle es el volumen y la presión. O sea que siempre en un ejercicio de ley de Boyle vamos a tener un volumen inicial, un volumen final y una presión inicial y una presión final. Y alguno de ellos es el que debemos encontrar, ¿sí? Tenemos un volumen inicial, un volumen final y una presión inicial. O sea que para este caso nos hace falta la P2. Ese va a ser nuestra incógnita, lo que debemos encontrar. Para la ley de Charles, aquí vemos volumen y temperatura. ¿Listo? O sea que tenemos un volumen inicial, una temperatura inicial, una temperatura final. Entonces, ¿qué hará falta? Pues un volumen final. ¿Listo? Ahora la ley de Gay-Lussac, que me relaciona presión y temperatura. Como me relaciona presión y temperatura, entonces, ¿qué miramos? Que tenemos una presión inicial, una temperatura inicial y una temperatura final. ¿Qué me hace falta? La presión final, la P2. ¿Listo? Entonces, así sucesivamente, ustedes van mirando qué tienen y qué les hace falta. Entonces, iniciemos a mirar cómo se hace ese ejercicio de la ley de Boyle. Pero antes, miremos unas características fundamentales de los gases. Como se pueden dar cuenta, los gases, a diferencia de los sólidos, ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. ¿Sí? Ya ustedes pueden ver un globo o pueden ver estas botellitas. Son miscibles. ¿Qué quiere decir miscibilidad? Pues miscibilidad quiere decir que se mezclan. Todos los gases se mezclan. Si yo tengo argón, lo puedo mezclar con helio. Si yo tengo yodo, lo puedo mezclar con nitrógeno. Todos los gases se pueden mezclar y uno no los va a poder diferenciar. Por eso dice que son miscibles y forman mezclas homogéneas. Su comportamiento se define por la temperatura y la presión. Temperatura y presión, dos variables importantes para los gases. Si yo tengo un gas a temperatura baja y a una presión alta, se va a comportar diferente que si yo tuviera ese mismo gas a una temperatura alta y a una presión elevada. Las moléculas de los gases ejercen presión sobre las paredes del recipiente que los contiene. Entonces, el gas que está aquí, que es el cloro, está haciendo presión sobre todo esto, sobre toda la pared que lo contiene. ¿Sí ven? Porque decimos que el gas se expande y que ocupa todo el espacio disponible. Entonces, ese gas cloro está haciendo presión en todas las paredes de todo el contenido. ¿Sí? Está haciendo ahí presión. Listo, sigamos. El estado de un gas se caracteriza por 4 variables. Entonces, estas son las 4 variables con las que vamos a trabajar siempre gases. Presión, volumen, temperatura y la cantidad de gas expresada en moles. Entonces, si se dan cuenta, la presión siempre se identifica por la P mayúscula y siempre vamos a trabajar la presión en atmósferas. Ténganlo muy en cuenta. Atmósferas, siempre. Si a ustedes les presentan un ejercicio
Y si la presión está en milímetros de mercurio, ¿qué debo hacer? Convertir a atmósferas. ¿Listo? Siempre. El volumen siempre lo vamos a trabajar en litros. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Que me entregan un volumen en mililitros, pues lo paso a litros. ¿Listo? Que me entregan un volumen, qué sé yo, en metros cúbicos, lo paso a litros. Y la temperatura siempre, 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 siempre se va a trabajar en grados o en Kelvin. Bueno, que me la entregan en grados centígrados, ¿qué debo hacer? Pasarla a grados Kelvin. Que me la entregan en grados Fahrenheit, a grados Kelvin, debo transformarla. Estas son las tres unidades que siempre vamos a trabajar. Y pues aquí, pues las moles tienen unidades de gramos sobre mol. Siempre vamos a tener. ¿Listo? De moles. ¿Listo? Pues para tenerlo en cuenta. Entonces las moles siempre lo vamos a tener en moles. ¿Listo? Siempre en moles. Sigamos. Entonces, ¿qué es la presión? La presión la definimos como una fuerza. ¿Sí? Es una fuerza que se ejerce sobre las paredes del recipiente que está contenido un cierto gas. Entonces, esa es la presión, es la fuerza que ese gas ejerce sobre las paredes del recipiente. Un émbolo, un globo, una botella, un cilindro. Entonces, esa es la presión. ¿Listo? La presión atmosférica, decimos que son 1013 milibares y es el peso que una atmósfera ejerce sobre la Tierra. Entonces, la atmósfera es como una columna de aire, ¿sí? Está sobre la Tierra, está la Tierra acá. Y esa columna de aire ejerce una presión de una atmósfera. ¿Listo? Entonces podemos ver presión atmosférica, presión absoluta y presión relativa. Tres tipos de presión hay. Nosotros siempre vamos a trabajar con presión absoluta. ¿Listo? ¿Qué es el volumen? El volumen es todo el espacio ocupado por algún tipo de materia, ya sea líquido, sólido o gaseoso. En este caso, vamos a trabajar solo con gaseosos. ¿Listo? En el caso de los gases, que como lo dijimos antes, ellos tienen la facultad de ocupar todo el gas, todo el volumen que está, en donde están contenidos. ¿Listo? Aquí una cosa importante. Si se dan cuenta que el volumen va a ser el mismo para una mol de cualquier gas. Entonces, si se dan cuenta, 22.4 litros es el volumen que ocupa una mol de hidrógeno, pero a su vez 22,4 litros es el volumen que ocupa una mol de cloro. Entonces, ten en cuenta que una mol de cualquier gas me va a ocupar el mismo volumen, ¿sí? Una mol de nitrógeno me ocupa 22.4 litros y una mol de yodo me ocupa los mismos 22.4 litros. Interesante este dato. Interesante para que lo tengamos en cuenta. Una mol me ocupa ese volumen. ¿Listo? Teniendo en cuenta presión, la presión va a ser una atmósfera, ¿listo? Y a una temperatura de 0 grados centígrados. Y a una temperatura de 0 grados centígrados o 273 Kelvin. Acordémonos que con gases siempre esas van a ser nuestras unidades: atmósferas, litros, mol y Kelvin. Entonces, si un gas, cualquier gas, ¿sí? Digamos nitrógeno, a una presión de una atmósfera y una temperatura de 273 Kelvin, me va a ocupar
22.4 litros. ¿Listo? Cualquier gas a estas condiciones me ocupa 22.4 litros. ¿Listo? Una mol. Sigamos. ¿Qué es la temperatura? Pues la temperatura la vamos a considerar como una medida de la energía que está teniendo o que tiene un cuerpo, ya sea líquido, sólido o gaseoso. ¿Listo? ¿Qué pasa con la temperatura en los gases? Es el que mayor influencia tiene sobre el estado de las moléculas, ¿sí? O sea, la temperatura es quien me va a hacer que mi sistema se altere realmente, ¿sí? Con mayor incidencia, a diferencia de la presión o del volumen. Entonces, si yo aumento la temperatura, mira aquí, si yo aumento la temperatura, ¿qué le va a pasar a las moléculas? ¿Quién me dice, por favor? Si yo aumento la temperatura de mi gas, ¿qué le pasa a las moléculas que están adentro? ¿Cómo se van a mover? ¿Más rápido o más despacio? Más rápido porque están buscando por dónde salir. Perfecto. Y como se mueven más rápido, ¿qué le va a pasar a la presión? Sube. Exacto, sube. Si esta barrera que está acá no se mueve, ¿sí? Pero como la barrera se está moviendo, ¿qué le pasa a la presión? Se contiene Se dentro mantiene. del, se Ujú. contiene dentro del recipiente. Se mantiene. O sea, la presión va a Mm, ser igual. ¿Por qué? mm. Porque quizás, digamos, esta era la condición inicial. Entonces, este era llamémoslo estado 1, estado inicial y estado final. Entonces, si se dan cuenta, al aumentarle la temperatura, ¿qué le pasó al émbolo? Va subiendo, Subió, aumentando ¿cierto? o subiendo, sí. Entonces, como el volumen aumentó, la presión se mantuvo constante, no le pasó nada, ¿sí? Pero si este émbolo se hubiera quedado ahí quieto, ¿qué le hubiera pasado a la presión? Si hubiéramos metido Eh, aquí un tornillo atrás, ¿qué le hubiera pasado a la presión? ¿Hubiera aumentado o se- hubiera disminuido? si el émbolo se mantiene ahí atornillado, pues queda ahí ¿Pero qué le pasa a la constante, presión? ¿Qué le pasa a la presión de ese émbolo? ¿Va a aumentar o va a disminuir? disminuye. Seguro que Aumenta, disminuye, aumenta. aumenta la presión. Claro, porque las moléculas se van a mover con mayor fuerza, van a estar tratando de empujar eso con mayor intensidad. Quieren romper ese émbolo, entonces aumenta la presión. ¿Listo? Señor. Muy bien. Sigamos. La cantidad de gas, decimos que son las moles, ¿listo? Las moles. Y decimos que la masa de un mol se denomina masa molar, ¿listo? ¿Cómo se calculan las moles? Eso ya lo vimos, ¿cierto? Lo vimos en el primer ejercicio, en el ejercicio anterior. Sumábamos la masa molecular de cada una de los átomos presentes en la molécula. Digamos, aquí tenemos 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Cada átomo de oxígeno pesa 16 y el carbono pesa 12. Sí, pesa 12 gramos. Entonces, decimos que 12 más 32 es igual a 44 gramos mol. Ese es mi peso molecular del dióxido de carbono. ¿Cómo calculo las moles? Pues la masa que me dan dividido en el peso molecular, que fue el que yo encontré acá. Eso ya lo tenemos claro porque ya lo hicimos en el ejercicio anterior. Esto era un récord Davis. Ya miren una cosa. Listo. Ahora sí iniciemos con las leyes de los gases. Ya una vez definimos lo que era volumen, lo que era presión, lo que era temperatura, cómo se calculaban las moles. Ahora sí iniciemos estudiando las leyes básicas de los gases, como es la ley de Charles. Iniciemos con esta ley de Charles. ¿Qué dice la ley de Charles? El volumen es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir directamente proporcional?
¿Qué será esa palabra? ¿Quién me dice? ¿Quién se anima a decirme que es directamente proporcional? Pues que el gas aumenta Uno aumenta. a la cantidad o a la temperatura que tiene el volumen o el líquido. Exacto, Entre más fuego, más caliente sea o más alta sea la temperatura, pues el gas también aumenta. exacto, muy bien. Eso es directamente proporcional. Que si aumenta uno, aumenta el otro. En este caso, si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta, ¿sí ven? El volumen también aumenta. Pues aquí ustedes pueden ver esta gráfica. ¿Sí la pueden ver? Sí, señor. Exacto. Denme un segundo. Entonces aquí tenemos una condición inicial. El punto 1, llamémoslo. El punto 2 y el punto 3 y el punto 4. Entonces, ¿cómo es la temperatura del punto 1 con respecto al punto 4? ¿La misma? ¿Diferente? No, la del 1 es más bajita que la del 4. Exacto. La de la 1 es más bajita que la de 4. ¿Y cómo será su volumen entonces? Pues también aumenta su volumen debido a la temperatura. Exacto, muy bien. Y entonces aquí podemos ver cómo es que es directamente proporcional, ¿cierto? A medida que la temperatura está aumentando, la temperatura está aquí, en el eje X, la temperatura está aumentando. ¿Qué le está pasando al volumen? También está aumentando, ¿cierto? Entonces, y nos damos cuenta que es directamente proporcional. La ecuación de la ley de Charles, ¿cuál es? La que tenemos acá. P1 sobre T1 es igual, ay, perdón, volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se despeja esto? Si tengo volumen inicial y temperatura inicial y volumen final y me piden calcular T2, ¿cómo la despejo? ¿Cómo sería? ¿Cómo me quedaría esa ecuación? Ahí lo que está multiplicando pasa a dividir. Díctame, ¿cómo quedaría? ¿Cómo te quedaría a ti? ¿Cómo quedaría esa ecuación? ¿Quién me lo dice? A ver, un punto para el que me lo diga ya. ¿Quién me dice? ¿Cómo quedaría? Profe, no queda temperatura 2 igual a volumen por ¿Cuál volumen volumen? 1 por temperatura 1 sobre volumen 2. Mm, mm, mm. No, señora. Ya vamos a mirar a ver. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Aquí lo más fácil es girarla para que nosotros la podamos entender.
T1 sobre B1 es igual a T2 sobre B2. La giramos, no pasa nada. Exactamente lo mismo. Y aquí sí nos queda más fácil, ¿cierto? Aquí nos queda más fácil. Nos queda más fácil despejar el volumen 2, ¿cierto? Porque como está dividiendo, pasa al otro lado A. ¿Qué pasa? A multiplicar. A multiplicar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría al final? T1 por B2 sobre B1 es igual a T2. ¿Sí se dan cuenta? La giramos. La giramos para que sea más fácil de entender, para no complicarnos. Listo. Ahora miremos un ejemplo. En este ejemplo nos dan un gas, que es el oxígeno. Nos dice que ocupa 32.2 mililitros. Uy, ahí la primera. Ya, entonces ya vamos entendiendo qué nos toca hacer. 32.2 mililitros a 30 grados centígrados. ¿Sí? Y 452 torricelis. ¿Qué volumen ocupará a menos 70 grados centígrados? Entonces, identifiquemos las variables, lo primero que se hace. Entonces, lo primero es identificar las variables. Volumen 1, 32.2 mililitros. Temperatura inicial, 30 grados centígrados. ¿Listo? ¿Esta presión nos servirá de algo? ¿O será un dato, una cascarita? ¿Qué dicen ustedes? S452 torre. ¿Ese qué es el Torricelis. volumen? ¿Es el qué? No, eso es una presión. Volumen es en mililitros o en litros. ¿Qué volumen ocupará menos 70 grados centígrados? La temperatura 2. Y la misma presión. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión no nos interesa. Entonces, la presión no nos interesa porque no va a cambiar, es constante. Entonces, este dato lo borramos, no nos importa. Entonces, aquí tenemos los datos. Tenemos un volumen inicial, una temperatura inicial, ¿cierto? Tenemos una temperatura final. Entonces, ¿qué nos hace falta? Lo segundo, identificamos la variable que nos piden, que se solicita. ¿Qué nos piden? Cuénteme, El ¿qué nos volumen piden? final. Exacto. ¿Qué volumen ocupará? O sea, el volumen final. Pues miremos a ver. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es convertir. Pues vamos a convertir la temperatura. ¿Listo? ¿A qué la vamos a convertir? ¿A qué unidad la vamos a convertir? Están en grados Celsius, los vamos a pasar Kelvin. Kelvin. a Kelvin. Muy bien. Entonces, aquí ustedes pueden ver en el tercer literal cómo se convierte a Kelvin. Entonces, le sumamos a grados centígrados 273,15. Y ya aquí están las temperaturas en grados Kelvin. Las tenemos. Las dos. Muy bien. Ahora, ¿qué debemos hacer? Cuarto, despejar la variable que nos piden. ¿Qué nos piden? B2. Entonces, esta de acá es la que nos piden y es la que debemos dejar solita. ¿Quién acompaña a B2? Temperatura 2. ¿Y qué está haciendo temperatura 2? Está dividiendo. O sea que pasa al otro lado A ¿qué pasa? multiplicar.
a multiplicar. O sea, ¿qué nos quedaría? Como está aquí abajo. P1 sobre T1 por T2 es igual a B2. Así nos quedaría nuestra ecuación. Quinto, reemplazar por los valores y hacer las operaciones. Entonces reemplazamos. Entonces 32.2 mililitros dividido, que es el volumen inicial, aquí lo tenemos, 32.2 mililitros, es nuestro volumen inicial, dividido en la temperatura, 303,15 Kelvin. Cancelamos Kelvin con Kelvin. Por la temperatura 2. ¿Quién tiene por ahí el micrófono abierto? Yuri, por favor, cierra el micrófono. Gracias. Y hacemos esa operación. ¿Sí está bien esa operación? ¿A todos les da? ¿A todos les da 21.6 mililitros? ¿A quién no le da 21.6 mililitros? Y miramos a ver si está bien o está mal. Nos toca corregirla. Hagan por favor ustedes la operación en su casa y me dicen si está bien o está mal. ¿Cómo van esas operaciones? ¿Sí la están haciendo, chicos? Por favor, me Profe, confirma una quién está haciendo la preguntita. operación con la En computadora. cuanto, profe, una pregunta. En la ley de Charlie siempre la temperatura se va a manejar en Kelvin. En todos los ejercicios que ustedes En tengan de todos. gases. Todos. Ah, listo. Pero ¿quién me dice si está bien o está mal? Si hay un error. ¿Qué pasó, chicos, con la calculadora? Me dio 21,57. A mí me dio lo mismo, pero si se aproxima, pues queda en 21,6. Perfecto, chicos. Muy bien. Entonces, al aproximado me da 21.6 mililitros. Muy bien. Ahora miremos la ley de Gay-Lussac. ¿Qué dice la ley de Gay-Lussac? Dice que la presión del gas es directamente proporcional a la temperatura. Pues ya vimos que es directamente proporcional, ¿no? Que si la presión aumenta, es porque la temperatura está aumentando también. ¿Listo? Entonces, si aumentamos la temperatura, aumentará la presión. Y si disminuimos la temperatura, disminuirá la presión. ¿Listo? Todo esto es a volumen constante. El volumen no cambia. Es como el ejercicio del émbolo, tuviéramos ahí un tornillito. Le metemos un tornillo para que no se mueva la tapa. ¿Listo? Esto es lo que pasa en las ollas presión que ustedes tienen en sus cocinas. El volumen es constante, ¿sí? Entonces, a medida que se calienta, ¿qué le va pasando a la presión? Aumenta. Aumenta. ¿Sí? La temperatura 1 aumenta a temperatura 2 y la presión 1 aumentó a la presión 2. Pero la olla a presión tiene una válvula, que se llama una válvula de alivio o válvula de escape. Cuando la olla llega a cierta presión, ella se destapa, ¿sí? Se destapa y vuelve y se tapa. Por eso es que ustedes escuchan que la olla a presión se la pasa silbando.
se la pasa sonando, ¿sí? Porque imagínense en la tapa, y aquí está la válvula, entonces están en la mitad por lo general. Entonces ella se abre y se cierra, sube, libera presión, porque aquí presión, y cuando está aliviada, baja otra vez y se sella, y vuelve y sube, y vuelve y baja. Y se la pasa haciendo ese ejercicio mientras ustedes mantienen la olla en cocción. ¿Listo? Entonces, a medida que la temperatura aumenta, la presión aumenta. La fórmula está indicada por P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Esta es la fórmula que tenemos. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Al igual que la anterior, si la fórmula, si la ecuación me dice que calcule la temperatura final, pues lo que yo hago simplemente es invertir. Invierto mi ecuación. Es T1 sobre P1 es igual a T2 sobre P2. ¿Y cómo me quedaría entonces ahí el despeje? ¿Quién me dice, por favor? ¿Cómo me quedaría T2? Quedaría T2 igual Sí, ajá, P1, sí. P1, ¿Sobre o P2, por? P2. No, Por. por 2 Mm, sobre P1. perfecto. Muy bien. Muy bien. Así sería. Perfecto. Pues así sería el despeje. Ahora miremos un ejercicio. Entonces dice, se usa un spray para el cabello que contiene gas isobutano. En la lata está la advertencia, almacenar a temperaturas menores de 100 grados Fahrenheit. El gas en la lata está inicialmente a 24 grados centígrados y 360 kilopascales. Ojo ahí, entonces ya vamos identificando las variables. Tenemos la temperatura inicial, que es 24 grados centígrados, y la presión inicial, que son 360 kilopascales. Sigamos leyendo. La lata tiene un volumen de 350 mililitros, no nos importa ese dato, porque vamos a mirar qué pasa con la presión. Si la lata se deja en un automóvil que alcanza los 125 grados Fahrenheit en un día caluroso, ¿cuál es la nueva presión en la lata? Pues decimos que la temperatura final es 125 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la presión en la lata? O sea, nos están pidiendo ¿qué nos están pidiendo? ¿Qué nos piden, chicos? Están muditos hoy, ¿qué pasó? ¿Qué nos piden? Nos dan presión La y presión, temperatura. Exacto, nos dan la presión. presión. Nos dan presión y temperatura inicial, o sea que nos piden la presión final, que nos dan la temperatura final. Esa va a ser nuestra incógnita. Entonces, lo primero que hacemos es convertir la temperatura a grados Kelvin. Entonces, la temperatura inicial era fácil porque estaba en grados centígrados. Simplemente le sumamos esto, ¿cierto? Pero la otra estaba en grados Fahrenheit. ¿Sí? Como estaba en grados Fahrenheit, ¿qué nos toca hacer? Pues nos toca primero pasarla a grados centígrados, que es lo que estamos haciendo acá. Y la estamos pasando a grados centígrados. Y después la pasamos a grados Kelvin, que es lo que hacemos acá. ¿Sí se dan cuenta? Sí, señor. Tenemos 125 grados Fahrenheit menos 32. Y ese resultado lo multiplicamos por 5 y lo dividimos en 9. Aquí ya está en grados centígrados. Y le sumamos 273.15 para que nos queden grados Kelvin. Así es como pasamos de grados Fahrenheit a grados Kelvin. Y aquí tenemos las dos temperaturas.
¿Listo? La temperatura 1 en Kelvin y la temperatura 2 en Kelvin. Lo cuarto que se hace es despejar la variable que nos piden. Despejar. ¿Qué nos piden? P2. O sea que P2 lo acompaña T2. ¿Y qué está haciendo T2? Dividiendo. Pasa al otro lado a multiplicar, que es lo que tenemos acá. P2 es igual a P1 sobre T1 por T2. Aquí no importa el orden en el que ustedes hagan la operación. Que si yo cojo a P1 y lo divido primero por T1 y después ese resultado lo multiplico por T2, está bien. Que es lo mismo que si yo digo, tengo P1 y lo multiplico por T2 y después lo divido por T1. Perfecto. No va a cambiar. Bueno, porque la multiplicación y la división se cumple la propiedad asociativa. No importa cómo yo haga, me va a dar lo mismo. Quinto, reemplazar los valores. Entonces, alguien que me diga, por favor, si está bien hecha esa operación. Cancelamos Kelvin con Kelvin y nos quedan kilopascales. Hagamos, entonces no hicimos la conversión. No importa. ¿Quién, por favor, me regala esa? Si me confirma si está bien hecha o mal hecha. Me da el mismo resultado. Listo. ¿Alguien más lo esté haciendo? Lo esperamos. Igualmente, también me da el mismo resultado. Perfecto. Listo, sigamos entonces. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora miremos la ley de Boyle. ¿Qué dice la ley de Boyle? Dice que el volumen es inversamente proporcional. Inversamente proporcional. ¿Qué será inversamente proporcional? Ya vimos que es directo, ahora que es inverso. ¿Quién me dice, por favor, qué es inversamente proporcional? Que si uno aumenta, el otro disminuye. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como decimos acá, esto es a temperatura constante. Temperatura constante. CTE, que significa constante. Entonces, a temperatura constante, si yo aumento la presión, el volumen va a disminuir. ¿Sí ven? Este aumenta y el otro disminuye. Y si la presión disminuye, el volumen va a aumentar. Entonces, aquí tenemos tres situaciones diferentes. El termómetro está en lo mismo, 25, aquí está en 25, aquí está en 25, el termómetro. O sea que la temperatura es constante. Muy bien, se cumple. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos una condición inicial. Entonces, si se dan cuenta que la presión es alta y el volumen es pequeño, y este pedacito nomás es el volumen 1. Volumen, y todo esto es la presión 1. ¿Sí se dan cuenta? Ahora miremos otro escenario. De color verde. Aquí tenemos el escenario número 2. Entonces, ¿qué pasa en este escenario? Si se dan cuenta ya cómo se redujo la presión, pues la presión es este pedacito nomás, estos P2. ¿Qué le pasó al volumen? El volumen aumentó, si se dan cuenta. Mire, pasó de ser esa barrita chiquita a ser todo esto. El volumen 2.
Pues aquí podemos ver la ley de Boyle cómo es. A medida que mi presión aumente, mi volumen va a disminuir. Pues miremos un ejercicio. Una muestra de gas confinada en una jeringa tiene un volumen de 25 mililitros. Pues aquí nos dan ya un dato inicial. Un volumen inicial de 25 mililitros. Aquí está. Muy bien. Una presión de 15 psi. Pues esto ya es otro dato inicial. La presión inicial son 15 psi, que es una unidad de presión inglesa, la que ustedes llaman libras. Determine la presión del gas si su volumen final es de 3,5 mililitros. Entonces, ¿qué le pasó al volumen? ¿Aumentó o disminuyó? Pasó de 25 a 3,5. ¿Qué le pasó? Disminuyó. Disminuyó. O sea que la presión que nos tiene que dar más o menos de 15. Más. Más, muy bien. Entonces dice, identifique la variable que se solicita, pues la presión final. Y ya sabemos que esta va a ser mucho, mucho mayor que 15. ¿Sí? Si el resultado no nos da así, si nos da menor que 15, está mal. Entonces despejemos la variable. Conocemos el volumen inicial, conocemos la presión inicial y conocemos el volumen final. Este de acá es nuestra incógnita. Entonces, ¿quién acompaña a P2? ¿Quién acompaña la presión final? Cuéntenme. El volumen final. Perfecto. ¿Y qué hacemos con ese volumen final? Está multiplicando, lo pasamos a qué. A dividir. Muy bien. Pues como está ahí en la ecuación, ¿cierto? P1 por P1 sobre P2. Ahora ya no lo tengo despejado, reemplazo. Entonces, volumen inicial 25 mililitros, presión inicial 15 psi y volumen final 3.5 mililitros. Aquí lo importante es que los dos volúmenes o las dos presiones tengan las mismas unidades, ¿listo? Para poderlas cancelar. Pues cancelo mililitros con mililitros y me da una presión final de 107.14 psi. Entonces, como lo habíamos dicho antes, la presión final tiene que ser mucho más grande que la presión inicial y eso se cumple. Es decir, que este ejercicio quedó ok. ¿Listo, chicos? Sí, señor. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí venimos con el CIPAS del día de hoy. ¿Hay alguna pregunta? Por mi parte, ninguna. No se les olvide ir seleccionando el estudiante en el foro, bueno. Sí, señor. Se les olvide seleccionando el estudiante en el foro. Y no se les olvide ahorita, por favor, ingresar a la plataforma y darle que sí asistieron al CIPAS. Bueno, cuando ustedes confirmaron en la plataforma, ahora tienen que entrar y firmar asistencia. Esa es la forma en la que se firma asistencia. Ahora, bueno, chicos, ¿todos lo tienen claro cómo se hace o lo hacemos? ¿Me hace el favor y me repite? ¿Qué les repito de todo? Lo de la asistencia. La asistencia tienen que ingresar a la plataforma y en la plataforma, ahí donde ustedes dijeron que sí iban a asistir a este CIPAS, ahí mismo ingresan y le dan firmar, asistir y listo. Profe, que nosotros sacamos, Mira, bien. pues en mi caso fue de un correo que mandó la profesora. Mi caso también, profe, yo entré según el correo, yo no me inscribí antes ni nada. Entonces, Igualmente yo también. para la próxima, chicos, en la plataforma, el próximo CIPAS es el lunes. El próximo CIPAS es el lunes, donde vamos a ver lo de gases ideales. Entonces, antes de ingresar, ustedes entran a la plataforma,
Entran a la plataforma, chicos, y ahí le dan que van a asistir. Se llama confirmar asistencia. Y ahorita, digamos, en el O sea, transcurso del CIFAS, ustedes ingresan y firman asistencia. ¿Listo? Profe. Igual yo, señora. O sea que estos puntos los perdimos. No, todavía no se sabe cuántos puntos vayan a sacar, sino que estoy preguntando que si tienen alguna pregunta de los ejercicios para poder pasar a los puntos. Profe, o sea que no tenemos inconveniente los que no ingresamos, los que no nos inscribimos en la plataforma, sino entramos por el... No, señora, no hay ningún inconveniente. Vale, profe. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, vámonos con los puntos. Entonces, por favor, ingresen a ese link. Ingresen a ese link, se los voy a poner en el chat. O con su celular, con la cámara, escaneen ese código QR para que puedan ingresar al cuestionario, al pequeño cuestionario que se diseñó para obtener la punta. Acuérdense que todos estos puntos son ganancia, bueno. No se preocupen, si saco 0, pues no gané ningún punto. ¿Listo? Pero no les va a quitar puntos de ninguna manera. Profe, si yo estoy conectada desde el teléfono, no me deja ni en el link y veo que el chat no está activado. Ya les envié el link por el chat. Hola, profe, a mí me pasa igual, no me carga, Que no le carga. ni siquiera la página. ¿Cuál página? Es que estoy en un lugar donde no coge mucha señal para poder confirmar la asistencia. Haga el cuestionario de ahí, yo miro, pues, esta es la asistencia, mejor dicho. Profe, aquí no está el chat. ¿Dónde está el chat? No veo. Búsquelo, ahí está el chat. Profe, el chat está desactivado. ¿Qué? ¿Qué está desactivado? No aparece el chat, profe. Sí, ahí está el chat. Sí, se aparece en la parte superior. Yo también estoy desde el celular y sí se puede. Ahí en la parte superior aparece un globito. Así, profe, pero a mí no me deja, me aparece como si estuviera desactivado. Mira, tengo un pantallazo y lo manda Igualmente por a mí tampoco encuentro el chat. Ahí está, ahí está. Si no encuentran el chat, entonces digiten pues todo el link, porque no hay de otra.